tenemos un grupo importante de jóvenes que va a participar en las próximas elecciones, que va a tener de cierto modo la balanza, ¿no? Siempre, ¿no? Todavía, aunque ya el crecimiento de la natalidad es negativo en el Perú, todavía los jóvenes son muy importantes. Aunque estaba viendo últimas encuestas, donde se ha concentrado el electorado por la disminución de la natalidad en los últimos años es en el sector etario que va de 35 a 45, es decir, los adultos jóvenes, no los muy jóvenes, claro, que ya son treintones largos. ¿No es cierto? Los millennials van a tener una opinión muy importante a nivel urbano. A nivel rural, sí, el asunto tira más a la juventud. Y siempre ha habido una diferencia. Claro, el norte no vota como el sur, ¿no? No. Claramente, sobre todo la costa de Lima hacia el norte, toda la costa es la inmensa mayoría de la población. El sur es la inmensa mayoría del territorio, de los estados poblados, básicamente, la selva. No, que digamos, en esta pequeña franja de tierra, porque es entre la cordillera de los Andes y el mar, se concentra toda la prosperidad del Perú, la industria pesquera, se concentra la gran actividad agroindustrial y sin duda hay departamentos muy prósperos. Ica tiene pleno empleo. Es decir, no hay un estado en Estados Unidos con pleno empleo. Ica tiene pleno empleo. La industria ha hecho, hay importantes allá. Al punto que si tú quieres un trabajador en Ica, te mandan enganchadores, que ni en la época de los patrones, mandan enganchadores a Ayacucho, por a traer trabajadores a Ica, porque en Ica no hay, ya todos los trabajadores tienen empleo. Que no quiere trabajar no va a trabajar nunca, pero digamos, todos los que quieren buscar un trabajo en Ica encuentran empleo. Entonces es muy interesante porque yo creo que se han producido diferencias económicas regionales muy importantes, pero no han modificado la conducta electoral. La conducta electoral en el Perú sigue siendo una conducta electoral llamativa. El peruano no vota de acuerdo con sus intereses, vota de acuerdo con sus prejuicios. Y eso mucha gente piensa que es una manera irracional de actuar. Yo diría que es otra racionalidad. ¿Y qué podríamos esperar entonces en este contexto en las elecciones del 2026? Que puede ser ¿Algo predecible? Sí, yo creo que gracias del no impredecible. Yo creo que podríamos no conocer la cara de nuestro próximo presidente. Hay un montón de candidatos, son 41. ¿Podríamos esperar algo extremo? Sí, Algo extremo, totalmente extremo. mira, sí, hay 24 candidatos de de derecha y centro derecha. 4 de derecha y 20 de centro derecha, así, negativos, 20. De repente pasan 2 candidatos de izquierda a la segunda vuelta y tienes que elegir entre un marxista y un caviar. De repente, porque esta vez el fraccionamiento, curiosamente en el Perú, si tú examinas todas las elecciones, que se fracciona más en la izquierda. La derecha se ha fraccionado menos. 4 tenemos, ¿no? Pero ahora tenemos 24, porque están los candidatos clásicos, los fuertes, digamos, ¿no? Que son Keiko, que yo creo que va a quedar en primer lugar, Rafael López Aliaga, Fidi Vázquez y, digamos, Carlos Álvarez, por su discurso bien religioso y militante, viene a incorporarse al sector de la derecha. Si no estoy siendo intromisiva, ¿por quién votaría usted? Yo no sé, te lo digo muy sinceramente. Yo creo que tendría que esperar a la última semana, y es lo que todos los peruanos hacen. Yo votaría por el que tenga las mayores posibilidades de pasar a la segunda vuelta. Por el candidato de derecha que tenga las mayores posibilidades de pasar a la segunda vuelta. Derecha, de todas maneras. No, por supuesto, no voy a votar ni por los caleros ni por los rojos. Eso no tengo ninguna duda. Pero digamos que hay que hacer un voto práctico, ya que no hay primarias, ya que no se han puesto de acuerdo. Todavía hay hasta octubre. Ojalá se pongan de acuerdo. Yo, mi breve paso por la política, en los años 90, yo formé parte de un frente democrático, Rayosa, y hubo un esfuerzo democrático institucional. Hicimos un frente que tenía estructuras, que tenía representantes, senadores, diputados, que se preparó muchísimo para sacar adelante el país y que funcionó. Claro, perdimos las elecciones. Y yo sí creo que un frente es viable, porque he visto un frente funcionar.
No es que sea fácil, ¿ah? Ujú. Uno tiene que hacer sacrificios, negociar dentro de tu partido, después negociar con los aliados, pero la política es el arte de lo posible. Y hablando del negocio, quedémonos ahí, el arte de negociar. Tenemos 43 partidos políticos que van a participar en las próximas elecciones. Eso ya es un hecho. Sí, pues, bueno, pueden impugnar alguno, pero digamos, por ahora sí. Parafraseando a Vargas Llosa, ¿en qué momento se jodieron los partidos políticos peruanos? 43. Mira, yo me pregunto, y ahí siempre tuve una discrepancia con Mario, yo creo que siempre ha estado jodido. Y porque yo no creo que haya habido una época de oro en el Perú, yo creo que siempre ha sido igual. Y te digo por qué. Durante la pandemia que uno no tenía muchas cosas que hacer, ¿no? Y claro, Netflix era para un rato, ¿no? Después ya tenías que ponerte a leer. Entonces yo hubo mucho tiempo libre, estábamos ahí encerrados, ¿no? Entonces yo recuperé un libro que tenía, que lo había leído en la universidad, ya había olvidado completamente de él, en 2 tomos, La iniciación de la República, de Jorge Basadre, que fue su tesis doctoral, magnífico, y es muy interesante volver a leer los libros, ¿no? Como dice Borges, nunca lees el mismo libro 2 veces, ¿no? Porque has cambiado tú y ha cambiado el libro, entonces tu perspectiva es diferente. Entonces me pareció fascinante cuando volví a leer La iniciación de la República, lo he comentado con amigos historiadores, y bueno, es otro Basadre, no es el Basadre de la República, Basadre más progresista, más de izquierda, Basadre más crítico, pero la descripción que él hace, la historiografía que cuenta, los detalles de la historia peruana, cierran los ojos, es el Perú de hoy, ¿eh? Era un infierno el siglo XIX, exactamente igual, con un detalle adicional, se metían balas. ¿No es cierto? Porque entre los partidos de los conservadores y liberales hubo 7, 8 guerras civiles, con combates, con batallas abiertas. ¿No es cierto? Pelea Vivanco contra Castilla y se agarraban cañonazos. El Deán Valdivia tocaba las campanas de Arequipa y se armaba la revolución. La Confederación Perú-Boliviana, periodo lamentablemente fracasado en la historia del Perú, fue una historia de guerras civiles, fusilamientos, matanzas. Sí, de Perú era un pandemonio, ¿no? Entonces es muy interesante ver además cómo Basadre cuenta la historia, digamos, la historia a través también de los medios de comunicación de la época, y se parece a los medios de comunicación de hoy, hasta en la manera de utilizar el lenguaje. Entonces, probablemente el Perú siempre haya estado en el mismo sitio. Yo no creo que ni haya sido mejor ni haya sido peor. No, el Perú, ni lo he dicho alguna vez, el Perú es un país mágico, más que un país prodigioso. ¿No? Sí, ¿por qué? Lo explico. Tiene que ver con el concepto de tiempo andino, ¿no? Mientras en Occidente el tiempo es lineal, hay un ayer, hay un hoy, hay un mañana, mientras en Oriente el tiempo es circular, ¿no es cierto? Siempre da la vuelta, ¿no es cierto? Resucitas y vuelves a vivir y nunca te libras, la vida es una maldición. En el Perú yo me atrevería a postular la tesis de que el tiempo no es lineal ni cíclico, sino simultáneo. Es decir, siempre estamos en el mismo día, no transcurre el tiempo, es un eterno presente, ¿no? Todos los días llega Pizarro, todos los días tiene guerra con Chile, todos los días se mata Grau, todos los días se tira el caballo Alfonso Ugarte, todos los días son los goles de Cubillas, todos los días es todos los días, ¿no? No transcurre nunca el tiempo. Yo tengo la sensación de que el Perú, que es un país mágico, es como la puerta del infierno, no el infierno de los cristianos, sino el infierno andino, la Pacarina. La Pacarina, el concepto andino de Pacarina, la Pacarina es la puerta al infierno, y en los Andes las Pacarinas son los ojos de agua, ¿no? Por eso la minería en ojo de agua es imposible, porque estás desacralizando lo sagrado. Entonces, el Perú es eso, es la bajada al infierno, pero el infierno en el sentido clásico, ¿no? El lugar donde viven los demonios, los héroes, los centauros, las arpías, ¿no es cierto? La idea de Lerna, todos conviven juntos, ahí están, ¿no? La de hablada pumeña es eso, se salió del infierno, es el baile de los que se salieron del infierno. El Perú es eso, Yo soy un ¿no? poco más optimista con eso. Eso es totalmente optimista. Y yo sí creo que hay un político que entendió al Perú claramente, fue Fernando Belaúnde. Belaúnde entendió exactamente eso. Y si tú
ahora está todo en internet. No sé quién ha hecho el trabajo, me parece fantástico. Están los discursos de Haya, los discursos de la ONU. Que puedes hacer un trabajo que antes no se podía hacer. Además, escuchando las voces, que es diferente que leyendo los textos. ¿No? Tú escuchas la voz de Haya, una voz característica, muy particular, ¿no? Yo creo que parte del atractivo de Haya, pero escuchas a un filósofo. Haya está hablándole a la masa de Hegel, de Kant. Vaya uno a saber si entendieron algo. Pero Belaúnde, cuando lo escuchas, que también tenía una voz muy particular, Belaúnde recitaba un poema, no hacía filosofía. Era un artista, era un poeta. Bueno, no era histriónico, ahí era más histriónico que Belaúnde. Belaúnde lo que tenía el don de la palabra, Belaúnde te seducía. Belaúnde era un poeta, mientras hay un filósofo. Entonces el discurso de él es un discurso sistemático, analítico. El discurso de Belaúnde es un poema. La pregunta es quién interpretó mejor al Perú. Yo me atrevería a decir hoy día, muchos décadas después, porque ellos fueron grandes rivales, si lo impo, fue Belaúnde. De hecho, Belaúnde ganó ese presidente de allá, ¿no? Pero con Haya conseguimos un contrato social. O sea, con Haya llegamos a la Constitución del 79, en donde todo ese caos del que hablamos, Con Haya también fue, consiguió, digamos. Haya fue la inspiración de todas las reformas que destruyeron al Perú. Porque la revolución de Velasco, que fue un contra Haya, para que quería que Haya ganara las elecciones del 69, el programa mínimo del APRA es con el plan Inca. Entonces, claramente, los militares, para impedir que la Torre ganara las elecciones, le roban a él la Torre de su programa y lo llevan a cabo. Con lo cual dejan a ella, creían que dejaban a ellas y banderas. Claro, después de la transición, porque Belaúnde se niega a participar de la transición, no forma parte de la constituyente ese terrorismo, ahí forma parte y es elegido presidente de la constituyente, nada más. El veto militar siguió hasta el último día. Pero, digamos, el aporte de Haya fue un aporte probablemente ideológico, influyó todo el siglo XX, pero nunca pudo Haya seducir a los peruanos como Belaúnde. Una cosa es ser un buen presidente, otra cosa es ser un buen político. Sí, totalmente. Y acá estamos hablando de quién es un buen político. Haya sin duda era un tremendo político, pero Haya era un filósofo. Cambió el Perú porque marcó la agenda del Perú, aún perdiendo las elecciones. Un poco como Vargas Llosa. Yo he hecho varias veces la comparación. Puede ser injusta, pero Vargas Llosa y La Torre es lo que en ciencia política se llama los grandes reformadores. Cuando aparecen estos políticos que son en realidad filósofos que quieren cambiar su sociedad, en una sociedad democrática generalmente pierden las elecciones. ¿Por qué? Porque la regla de ciencia política es que ganan las elecciones de que se aproxima al votante medio. Cuanto más te separas del votante medio, hay más posibilidades de perder las elecciones.